la Trinidad, estamos hablando acerca de Dios, ¿verdad? Este tema es acerca de Dios. Y ahora vamos a hablar acerca de las obras de Dios. Y para esta semana, específicamente, tenemos un subtema que se llama los decretos divinos en general. Y ahorita vamos a platicar acerca de estos decretos. El decreto de Dios, dice el autor, consiste en su plan o su propósito eterno, por el cual ha predeterminado todas las cosas que van a ocurrir antes de la creación del mundo. Entonces, cuando hablemos del decreto de Dios, usted lo puede decir el plan de Dios o el plan maestro de Dios, porque Dios en ese plan, en ese decreto, señaló todas las cosas que van a suceder aún desde antes de la fundación del mundo. Es natural que Dios, quien controla todas las cosas, tenga un plan definitivo de acuerdo al cual Él obra. No solamente en la creación y en la providencia, sino también en el proceso de la redención. Y como lo hemos platicado muchas veces, Dios es un Dios de orden. Dios nunca hace las cosas a ver cómo sale, a ver, ahí se va, ¿no? Sino que Dios ya todo, desde un principio, en la eternidad, Él dijo, voy a hacer estas cosas de esta manera, de esta forma, y después va a suceder esto, por lo cual voy a hacer aquello. Y todo Dios lo tiene súper planeado, mis hermanos. Este plan incluye muchos aspectos particulares y por eso a menudo hablamos de los decretos divinos como si fueran muchos planes, aunque en realidad haya tan solo un gran plan o un gran decreto de parte de Dios. En cuanto al contenido material de su decreto, Dios se basó en el conocimiento ilimitado que Él posee en cuanto a la posibilidad de crear toda clase de cosas. Entonces Él hizo un plan a sabiendas, de que Dios tiene conocimiento de todo, cada cosa que sucede. Dice Jesús que un pajarillo no cae a tierra si Dios no lo permite. O sea, Dios está al pendiente de todo lo que sucede en el universo. Y para nosotros esto puede ser algo asombroso, ¿verdad? Tener tantos detalles Dios, pero pues es Dios, tiene un conocimiento ilimitado y tiene un poder ilimitado, como ya lo estudiamos. De este gran depósito de posibilidades, porque usted sabe, si usted escoge a la derecha, no va a saber nunca usted lo que sucedía si usted escogía a la izquierda. Entonces hay muchas posibilidades todos los días hay decisiones que tomamos que pueden cambiar el rumbo, ¿verdad? Y usted puede decir, pero ¿por qué tan así, pastor? Bueno, a lo mejor usted un día, vamos a hacer una suposición, a lo mejor usted un día dijo, voy a ir a trabajar, a pedir trabajo a tal empresa, vamos a suponer, o voy a ir de vacaciones a tal lugar, y en ese día que usted fue a trabajar a tal empresa, o que fue a vacaciones a tal lugar, conoció a una muchacha o a un muchacho del cual se enamoró, se casó, y ahora tiene familia con esta persona. Pero que imagínese que usted dijo, voy a ir a tal empresa, y ese día no tenía para el camión, o lo invitaron a ir a trabajar a otra empresa, y se fue a otra empresa y ya no iba a conocer a su esposo o a su esposa, ya no se iba a casar con esa persona, ya no iba a tener familia con esa persona. Imagínense que en vez de irse de vacaciones a Acapulco, ¿verdad? Dijo, no, mejor me voy a Chicago, y ya no conoció a su esposa, a su esposo, y se casó con otra persona, y tiene otros hijos, y tiene otra familia. Cada decisión que tomamos que pareciera a veces pequeña, no son decisiones al azar para Dios, sino que en ese pluralidad de posibilidades, Dios ya sabe lo que va a suceder. Y conforme a este conocimiento que Dios tiene, va creando ese plan, o creó ese plan, y incorporó en su decreto solo aquellas cosas que llegan a ocurrir. Entonces, no sé si le ha pasado que, no, es que yo fui un hijo indeseado, un hijo no planeado, ¿no? Tal vez sus papás no sabían, pero Dios sí sabía. Dios tenía el conocimiento de todo lo que iba a suceder. Inclusive, ¿verdad? Cuando somos resultado de violaciones, Dios permite las cosas y tiene un propósito para todas ellas, como lo vamos a estudiar el día de hoy en las obras de Dios, en el decreto de Dios. Entonces, la inclusión de estas, dice ya al final, la inclusión de estas cosas en el decreto no significa necesariamente que Él mismo sea la causa de la existencia de ellas, sino que en algunos casos significa que con el permiso divino
y de acuerdo al plan divino llegan ciertamente a ser realidad por medio de sus criaturas racionales. Y en el ejemplo que acabo de dar, no porque una mujer haya sido violada y quedó embarazada quiere decir que Dios quiso que fuera violada, sino que Dios permite que los seres humanos, que somos racionales, libres, pensantes, tomemos nuestras decisiones, aunque sean malas decisiones, como esa, ¿no?, de abusar de una persona. Y aún así Dios encamina todo para el plan que Él ya tiene trazado. O sea que sí, en el plan de Dios ya está plasmado ahí quiénes van a sufrir, quiénes van a ser abusados, quiénes van a ser atormentados, no porque Él lo quiera así, sino porque esa es la libre decisión de los seres humanos que Él creó, y Él los creó siendo libres. Entonces, sin excluir esas acciones pecaminosas, Dios sabe cómo va a pecar el ser humano, cuándo va a pecar el ser humano, y si ese pecado va a resultar en algo. Dice Romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Pero aunque es cierto que la entrada del pecado en el mundo y sus diversas manifestaciones en la vida de ángeles y seres humanos fueron incluidas en su decreto, o sea, en su plan, la entrada del pecado en el mundo está incluida en el plan de Dios, esto no significa que Dios mismo decidió llevarlas a cabo. El decreto de Dios con relación al pecado es un decreto permisivo, lo que quiere decir que aunque a Dios no le agrade el pecado, que a Dios no le gusta el pecado, que Dios no pueda pecar, quiere decir que Dios permite, porque somos seres pensantes, seres racionales, seres libres. Y Él permite que tomemos nuestras decisiones, por más malas que sean, ¿verdad? Dice el Señor, ustedes tienen derecho a equivocarse, pero no abusen. Y Dios permite, a través de su plan, lo que podríamos llamar como la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que suceda. Dios no interfiere, escuche, con la naturaleza. Por lo regular, en la mayoría de las ocasiones, Dios permite que el curso de la naturaleza siga como va. Entonces, si una mujer es abusada, vamos a decir, pues de esa violación, pues hay una posibilidad de que quede embarazada. ¿Por qué? Porque el espermatozoide llega al óvulo y lo fecunda, porque es la forma natural en que el ser humano se reproduce, ¿verdad? Aunque haya sido a la fuerza. Entonces Dios no se mete ahí y dice, ustedes tomen sus decisiones, yo voy a ver qué hago con las decisiones que ustedes toman, sean buenas o sean malas, y todo eso está incluido en el plan de Dios. Interesante, ¿verdad? Aún el pecado, mis hermanos, está incluido en el plan de Dios. Porque a veces como cristianos decimos, Señor, pero ¿por qué permitiste que lo golpearan? ¿Por qué permitiste que lo maltrataran? ¿Por qué permitiste que lo mataran a veces a alguna persona, verdad? Que en alguna riña, o etcétera, etcétera. Bueno, Dios lo permite porque es parte de la naturaleza del ser humano. Y Él sabe cómo encauzarla para nuestro bien. Simplemente aquí estábamos platicando la semana pasada, ¿verdad? Con nuestro hermano Luis. Estábamos platicando de muchos accidentes que ustedes como iglesia han tenido. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué Dios permitió que a nuestro hermano sí perdiera su pierna? ¿Y por qué no permitió que mi hermana no perdiera su pierna? O mi hermano no perdiera su pierna, porque él sí. Bueno, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Él tiene un plan y un propósito para eso. Y yo lo puedo asegurar que es de bendición para mi hermano no tener su pierna, porque Dios lo permitió por alguna razón. Y es de bendición para mi hermana y para mi otro hermano tener su pierna, porque así Dios lo permitió. Y en cada uno Dios actúa diferente. Y no tenemos el conocimiento completo que Dios tiene sobre todas estas cosas. Pero podemos confiar en que si Él permite que sucedan, es porque nos va a ayudar a bien. Aún ese pecado permisivo que Dios permite, pero esa voluntad permisiva, donde Dios permite que sucedan cosas que son adversas a veces o que pensamos que son adversas. Vamos a ver las características de este decreto o de este plan de Dios. El decreto de Dios posee varias características. Primero, se fundamenta en la sabiduría divina. ¿Okay? Sabemos que Dios lo conoce todo, que Él lo sabe todo. Entonces su plan se fundamenta en ese conocimiento. El plan de Dios consiste en hacer todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Vamos a leer Efesios 1:11. Sí, hermana.
Hermana Reina, ¿qué dice? Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Entonces dice Pablo a los Efesios que en Dios fuimos nosotros predestinados, y la predestinación es uno de los temas subsecuentes, los que vamos a mirar en las próximas semanas. Predestinación, la misma palabra lo dice, predestinado o destinado desde antes. Y le dice Pablo a los Efesios que nosotros hemos sido destinados para el Señor conforme al designio de su voluntad. Y si quiere y me permite parafrasearlo, fuimos escogidos porque a Dios le dio la gana, porque Él dijo yo quiero. Y eso es muy bonito, mis hermanos, porque no fuimos escogidos al azar. No dijo Dios este sí, este no, nomás porque sí, sino que Él nos escogió. No porque viera algo bueno en nosotros, ¿verdad? No porque fuéramos sobresalientes, sino porque Él quiso amarnos en el plan divino que Él tiene para con nosotros, en su naturaleza, en su sabiduría, conforme al designio de su voluntad, porque le dio la gana, porque Él quiso. Esta declaración expresa en forma implícita que el decreto de Dios se fundamenta en su sabiduría. Si bien es cierto que no comprendemos gran parte del plan de Dios, es indudable que Dios concibió su plan con sabiduría. Y es algo que tenemos que tener en mente como seres humanos. Por más que estudiemos y por más que pasemos y repasemos, nunca vamos a entender el plan de Dios por completo. Es imposible que nuestra mente lo logre captar. No porque no podamos, sino porque estamos limitados en esa área, mis hermanos. Y mucha gente dice, bueno, si Dios ya sabía que el pecado iba a entrar, ¿por qué no lo impidió? Pues porque no quiso. Nomás porque no quiso. ¿Y cuál es la explicación? No sé, yo no soy Dios. Lo único que puede responder esa pregunta es el Espíritu Santo de Dios, que examina las profundidades de Dios. Yo me quedo con que, como Dios es sabio, como no hay nadie más sabio que Dios, Él concibió su plan, hizo su plan con mucha sabiduría. Y hasta ahí me quedo yo, porque no tengo más. Es eterno. El plan de Dios es eterno. Esta característica no significa sencillamente que el decreto fue concebido antes del origen del tiempo, sino que también, aunque se le relaciona con cosas que suceden ahora en la historia, su formación es y permanece como un acto interno del ser divino y por lo tanto eterno en el sentido más estricto de la palabra. Bueno, si el plan de Dios es eterno, la misma palabra eternidad dice que no tiene un principio y no tiene un final, ¿verdad? Como Dios. Dios no tiene un principio y no tiene un fin. Y hemos tratado de explicar eso en clases anteriores, ¿verdad? Que Dios no tiene pasado, presente, futuro, sino que Él existe siempre en todas las épocas. Pues hablando del plan de Dios es igual. El plan de Dios no es que antes lo pensó, porque no hay un antes en el plan de Dios. El concepto de tiempo, como lo conocemos, un tiempo lineal, no existe para Dios. Entonces, como dice el autor, el plan de Dios, el decreto de Dios, está dentro del ser divino y por lo tanto es eterno su plan. Así. Y no hay más que agregar. El concepto de eternidad es algo difícil de comprender para nosotros. Cuando decimos que Dios nos da vida eterna, cuando le recibimos, y muchos cristianos están esperando morir, o están esperando a que Cristo venga para que vayamos a la vida eterna, y no, la vida eterna inicia, si se puede decir que inicia, porque es eterna, cuando recibimos a Jesús en el corazón. Entonces, nosotros, los que ya recibimos a Jesús, ya estamos viviendo en la vida eterna. No hay que esperar nada, ya estamos en la vida eterna. Podemos echar mano de la vida eterna, mis hermanos. Podemos pedirle a Dios que supla nuestras necesidades, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Oh, las riquezas están allá, en la eternidad. Sí, pero la eternidad también está aquí. Amén. Nomás que, fíjese hasta dónde a veces tenemos nuestra mente limitada. Estamos ya viviendo esa vida eterna, esa vida en abundancia. Y podemos decirle, Señor, mira, ayúdame, estoy enfermo, Señor, ayúdame, suple esta necesidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dice que somos ciudadanos del reino de los cielos.
Entonces, como ciudadano, usted tiene muchos derechos. Tenemos muchos derechos, mis hermanos, como ciudadanos del reino de los cielos. Y hay que echar mano de eso, amén. Hay que vivir así. El plan de Dios, el decreto divino, es eficaz. El hecho de que Dios haya producido un plan divino no significa que Él mismo haya decidido llevar a cabo todo lo que está incluido en el plan. Como hablábamos hace rato, el pecado. O sea, Dios dijo, voy a hacer el pecado. No dijo, pero sí lo voy a incluir. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del ser humano. Vamos a hacer un paréntesis a ver si lo podemos explicar un poco mejor. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Sí, no era el plan original, pero está ahí en el plan de Dios, porque conoce la naturaleza del ser humano. Aunque Adán y Eva fueron creados perfectos, Dios ya sabía que ellos le iban a fallar. Qué curioso, ¿verdad? Que la primera decisión importante que tomó el ser humano fue desobedecer a Dios. Aunque el pecado aún no había entrado, la naturaleza del ser humano ya tendía a ser desobediente. Interesante, ¿verdad? Más bien significa que lo que ha decidido hacer ciertamente sucederá y que nada puede impedir su propósito. ¿Quién me puede ayudar a leer Salmo 33:11? Y hermana Andrea, tú me vas a ayudar con Proverbios 19:21. Y hermano Jorge, usted ayúdeme por favor con Isaías 46:10. Salmo 33:11, hermano Reina. ¿Sí? Dice, el consejo de Jehová permanecerá, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Y luego, Proverbios 19:21, Andrea. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. ¿Y hermano Jorge? Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digno mío consejo permanecerá y hará todo lo que quiera. ¿Escuchó? Los tres pasajes dicen que lo que Dios quiere que vaya a pasar, va a pasar. Que los hombres pueden decir mil cosas y hacer mil cosas, pero lo que Dios ya decidió que va a suceder, va a suceder. Qué interesante, ¿verdad? Siempre me viene a la mente la historia de Jonás. Que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Verdad? Dios lo mandó a Nínive. Ve y predica a Nínive. Y Jonás dijo, mejor no, mejor me voy para allá. Y dice que iba en el barco, creo que a Tarsis, y se levantó una tormenta, y lo arrojaron al mar, y dice que un gran pez se lo comió, y estando en el vientre del pez, él oró, Jonás oró, y el gran pez fue y lo escupió a la playa, y vino palabra de Jehová a Jonás, y le dijo, ve a Nínive, y predica. ¿Y qué hizo Jonás? Fue a Nínive a predicar. Interesante, ¿no? Porque de todas maneras Jonás fue a Nínive a predicar. Porque ese era el plan de Dios, que alguien tenía que ir a esa ciudad a predicarles para que se arrepintieran. Y Dios ya había escogido a Jonás. Sí, se tardaron un poquito más y a Jonás le fue como en feria, ¿verdad? Tenía algo que contarle a sus nietos, me tragó un gran pez. Pero al final de cuentas, lo que Dios había planeado en su decreto, en su designio, sucedió. Y ahí no hay vuelta de hoja. Él acomoda todas las cosas, levanta tormentas y prepara peces, de tal forma que lo que Él dice que se va a hacer, se haga. Es eficaz. Así sucede. El número 4 es inmutable, el plan de Dios. El decreto de Dios es inmutable. Es muy común que por diversas razones el ser humano cambie sus planes. Quizá porque después de pensarlo bien, consideramos imprudente realizar los planes, o tal vez porque no tengamos la fuerza o la voluntad de llevarlos a cabo.
No, pues vamos a irnos de vacaciones a tal lugar y llega la fecha y no traemos ni un peso, ¿verdad? Pues no vamos a ir de vacaciones. Cambiamos los planes, ¿verdad? Voy a meter al niño a tal escuela, a tal universidad, y llega y no tenemos el dinero, no tenemos el carro a lo mejor para llevarlo a ese lugar. Bueno, cambiamos los planes. Pero el plan de Dios es inmutable porque Él no cambia. Ni uno ni lo otro es concebible en Dios. Él no cambia de planes debido a que Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Por lo tanto, podemos confiar de que el plan de Dios es inmutable. Si Él dijo que iba a regresar, va a regresar. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Por eso el cristiano tiene que confiar en la palabra de Dios plenamente y vivir su vida en paz, en gozo, porque todo lo que dice la Escritura que Dios tiene reservado para aquellos que le aman son las cosas que nos va a dar. Amén. Así es, mis hermanos. Y escuche, hablando del plan inmutable de Dios, si usted es hijo de Dios, si Dios ya lo escogió a usted hágale como Jonás si quiere. Haga berrinche y vaya hacia el mundo, ya tírese a que se lo trague el pez, no importa. Va a venir revolcando así, todo golpeado, va a venir otra vez a la casa de Dios a buscar de la presencia de Dios. Porque el plan de Dios es inmutable. De las orejas lo va a traer el Señor. No importa si en la cama del hospital ahí lleno de mangueras, si así usted quiere, pues gloria a Dios. Pero el plan de Dios es que usted sea salvo, usted es salvo. Así que hágale como pueda. Yo mejor, ¿verdad? Por las buenas. Yo por las buenas, ¿verdad? Le sirvo al Señor, busco al Señor. Porque si de todas maneras ya soy suyo, pues ¿para qué me resisto al arresto? ¿Para qué? ¿Qué le parece si leemos uno de estos versículos? El de Job, Job 23:13. Job 23:13. Amén. Amén. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Amén. Fíjese, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Estamos hablando de Dios. Si el Señor ya dijo que va a suceder algo, ¿cómo lo vamos a hacer cambiar de opinión? Mucha gente cree que las oraciones de la iglesia son para que Dios cambie de opinión. Ese es un concepto muy mal acuñado, muy mal concebido de la iglesia. Las oraciones del pueblo de Dios, según dice la Biblia, tienen que ser conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros, a la voluntad de Dios. Y esas son las oraciones que Dios contesta. Esas son las peticiones que Dios escucha y que lleva a cabo. Nosotros no podemos hacer que Dios cambie de opinión con nuestras oraciones. Como mal se rumora ahí en las redes sociales, ¿verdad? Yo no le acepto a Dios un no. Pues pobre, ahí sigue con lo que tú creas. Pero la Biblia dice eso. Entonces, si Él ya lo propuso, Él lo va a llevar a cabo porque su plan es inmutable, no va a cambiar. Y también es incondicional, dice el número 5. El decreto no depende en lo absoluto de ninguna cosa externa, como por ejemplo los actos libres de las criaturas morales y racionales de Dios. Tampoco depende de la desobediencia o de la fe de antemano, que de antemano Dios ve en los seres humanos van a ejercer o no. Dios ha determinado no solo lo que ha de suceder, sino también las condiciones bajo las cuales se ha de realizar. Su plan es incondicional. Escuche, usted es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no depende de usted su salvación. Imagínate, si dependiera de nosotros la salvación, ¿cómo cambiaríamos cada día? Ya la hubiéramos perdido desde cuándo. Además, nunca lo hubiéramos ganado. Nunca lo hubiéramos ganado. Pero dice que el plan de Dios es incondicional y no depende de nada, dice, de los actos libres de las criaturas morales y racionales de Dios, de los pensantes, de los seres humanos. El plan de Dios ya está establecido, ya está dicho. Y gracias a Dios por eso, porque no, como le digo, no hubiéramos alcanzado nunca la salvación, o la perderíamos todos los días. Me acuerdo que cuando era niño había un testimonio, ¿no? Que había ido al cielo y que en el cielo él miraba el libro de la vida, y que en el libro de la vida, curiosamente, no miraba su nombre, sino el nombre del líder de alabanza de la iglesia. Es curioso, ¿no? No miraba mi nombre, miraba otro. Y él decía este testimonio:
No, y de repente miraba que como que se borraba del libro de la vida su nombre y otra vez aparecía y dependía de cómo se portaba el músico, el levita, el líder de alabanza, dependía cómo se portaba él y aparecía y desaparecía su nombre. Y yo me puse a pensar, no, pues mi nombre tendría muchos borrones, ¿no? Ya se había roto la hoja, toda rota ahí. No, mis hermanos, el plan de Dios es incondicional. Lo que le decía hace rato sobre Jonás, él determina algo y eso va a suceder y nos encausa a nosotros para que nuestras decisiones, al final de cuentas, empaten con su voluntad, porque así es. Gracias a Dios. El plan de Dios lo abarca todo. Incluye las buenas obras de los seres humanos, las malas obras, sucesos condicionados a las circunstancias, el fin y los medios, la longevidad del ser humano y el lugar donde éste habita. Vamos a leer Hechos 17:26. Hechos 17:26. Hermana Reina, ¿qué dice? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. O sea, que dice aquí el autor que Dios tiene todo bajo control. Así que si usted nació, por ejemplo, en Honduras, Dios ya sabía que en el 2025 iba a vivir en Mexicali. Dice que Él prefija el orden de nuestras habitaciones, en dónde vamos a vivir, o de Tijuana, o de Guerrero, o de Sonora. Fíjese nada más hasta dónde llega el plan de Dios. Sabe dónde vamos a vivir, en qué momento de nuestra vida y cuántos años vamos a vivir. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer este texto. Aquí no lo acabamos de brincar. Creo que son dos. Hermano Jorge, Job 14:5. Hermana Andrea, Salmo 39:4. Job 14:5 y Salmo 39:4. Y ahí nos va a decir que Dios ya sabe cuánto vamos a vivir cada uno. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Amén. Hermana Andrea. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si usted, fíjese muy bien, hasta dónde voy a llegar. Si usted va a vivir 80 años, según el plan de Dios, eso no va a cambiar. No importa si usted se lanza de un paracaídas, nada con cocodrilos, lo que sea, ¿no? Estoy exagerando, pero lo que voy es que Dios sabe el tiempo de nuestra vida. Él tiene el control. Nosotros somos muy temerosos cuando se trata de cosas de la salud, ¿verdad? Por lo menos yo sí soy muy decidido. Pero he entendido esto. Que si me toca morir el día de hoy es porque Dios así ya lo tiene planeado. Y si no, si Dios no está en ese asunto, entonces no voy a morir. Qué bonito, ¿verdad? Qué curioso. Es lo que le decía hace rato, parte de la vida eterna que ya estamos viviendo. Tenemos que pensar así. No, pues es que si me muero, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que el cristiano tiene que estar consciente que su vida y su muerte dependen de Dios, no de circunstancias externas. No de que, híjole, se murió el hermano, ¿por qué, Señor, se te fue? Ay, y Dios, ay, es que se me pasó, fíjate, andaba viendo otra cosa y de repente lo atropellaron y se murió. No. Dios dijo, hasta aquí es, y como decía el hermano en el Salmo, ¿verdad? Que leyó, en Job, hay un límite y de ahí no va a pasar. Entonces Dios tiene este plan perfecto que lo cubre absolutamente todo, que sabe absolutamente todas las cosas, inclusive dónde vamos a vivir y cuántos años vamos a vivir. El número 7 dice, permite que el pecado ocurra. Por lo general se dice que el decreto, el plan de Dios, permite que el pecado se lleve a cabo. El decreto asegura el acaecimiento de futuros actos pecaminosos, pero esto no significa que Dios mismo realizará dichos actos. Dios decretó
no impedir los actos pecaminosos que se producen por la autodeterminación de las criaturas, más bien decretó controlar y regular esos resultados. Como lo hemos venido repitiendo desde que comenzó esta clase el día de hoy, Dios permite el pecado porque es parte de la vida del ser humano y de las decisiones que tomamos como seres humanos. Pero dice, bueno, si vas a hacer esto, aunque está mal, vamos a encauzar esto al plan. Entonces, muchos, o quizá la mayoría, somos o venimos de familias donde tuvimos un abuelo, por ejemplo, ¿verdad? Un abuelo que tuvo 5 o 6 esposas y cada esposa con 10 o 8 o 9 hijos, dependiendo del abuelo, ¿verdad? Todos tenemos un pariente que le fue infiel a su mujer y Dios sabe que eso es pecado, que está mal. Inclusive, mis hermanos, fíjese hasta dónde vamos a ir. La bisabuela de David era una prostituta. La prostitución es un pecado. Eso ya está establecido en la Biblia. Pero Dios permitió que esta mujer, llamada Rahab, fuera parte del plan de Dios y que fuera familiar directa de Jesús, nuestro Salvador. Entonces Dios dice, bueno, vas a tomar malas decisiones, Rahab, pero vamos a encaminar estas malas decisiones para nuestro bien. ¿Cuál fue el encaminado de Dios? Que los espías que había mandado el pueblo de Israel a Jericó pudieron tener un lugar donde quedarse a dormir esa noche, sin que nadie sospechara, porque era una ramera. Así que los vecinos ya sabían que iba a tener gente siempre esa mujer en las noches. ¿Sí? Entonces dijeron, es el mejor lugar para esconder a los espías, y Dios lo usó para bien. Y después Dios le perdonó la vida a esta mujer y a toda su familia, fue de bendición. Su oficio, que era pecaminoso, al final fue de bendición porque pudo rescatar a los espías y después pudo salvar a su familia y después se regeneró, se casó con uno de los generales del ejército de Dios y ahora la tenemos ahí en la genealogía de Jesús. ¡Wow! ¿Hasta dónde llegan las cosas, no crees? Sí. Y así, mi hermano, como esa, hay un montón de ejemplos en la Biblia y fuera de la Biblia donde vemos que Dios permite que el pecado ocurra porque no hizo robots. Hizo seres pensantes y aún así controla los resultados, regula los resultados. Y yo no sé si está conocido, yo sí he conocido a muchos predicadores y evangelistas que nos cuentan su historia de cómo su familia estaba peor, estaba de lo más mal, y Dios llegó al final de cuentas y restauró y hizo un montón de cosas, porque así es el plan de Dios. Para poder acabar, vamos a ver un poquito de las objeciones contra esta doctrina de los decretos o el plan de Dios. Fuera de los círculos reformados, la doctrina de los decretos recibe muy poco apoyo. Los pelagianos y los socinianos la rechazan, alegando que no es una doctrina bíblica y que es irrazonable. Los arminianos ignoran completamente o afirman que el decreto divino está basado en que Dios ve de antemano los hechos futuros. En particular, existen 3 objeciones a esta doctrina. Primero, dicen que no puede ser cierta esta doctrina porque no concuerda con la libertad moral de Dios, moral del ser humano. Si Dios ha decretado todo lo que el ser humano hace, entonces forzosamente actuará como actúa. Por lo tanto, no podríamos hacerlo responsable de sus acciones. Y usted dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Si ya está todo en el plan maestro que Dios tiene, ¿cómo un pecador se va a resistir a pecar y a perderse? Pero la Biblia no solo enseña que Dios ha decretado los actos libres del ser humano, sino también afirma que el ser humano, es libre y responsable por sus actos. Esto crea una aparente contradicción que la Biblia no trata de resolver. Aunque no seamos capaces de armonizar ambas verdades, esto no significa necesariamente que sean inherentemente contradictorias. Y para resumirle todo esto que dice, esta es una de las doctrinas más discutidas durante siglos y siglos.
los que creen en la predestinación y los que creen en el libre albedrío. Siempre están peleando bíblicamente porque unos dicen, bueno, si Dios ya nos predestinó, entonces el que está predestinado para perderse se va a perder, no importa lo que haga. Y los otros dicen, pero el que cree en el libre albedrío dice, pero si todos, dice la palabra, que todos podemos alcanzar vida eterna, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que estas dos corrientes están apoyadas en la Biblia. Tiene siglos discutiéndose esto y nadie ha podido resolverlo de manera que todos estén contentos. Se están contradiciendo. Pareciera que se están contradiciendo. Lo interesante es que, como dice el autor, la Biblia no trata de desmentir ninguna de las dos posturas. Y como se lo he dicho en anteriores ocasiones, quizá cuando lleguemos allá con el Señor, nos va a decir, es que así era. Y nosotros vamos a decir, pues ahí estaba, ¿cómo no lo vimos antes? Pero como no estamos todavía con el Señor, usted va a encontrar estas dos corrientes todavía, y no hay manera de saber cuál es la más precisa. Dice, algunos conciben el libre albedrío de tal forma que lo hace incompatible con el decreto divino. Pero dicha concepción no representa adecuadamente al ser humano como un agente libre. La libertad moral del ser humano consiste en la capacidad de determinar libremente sus acciones morales en consonancia con sus pensamientos y juicios previos, con sus inclinaciones y deseos, incluso con su mismo carácter. Escucha esta parte. De modo que existen leyes que regulan esta libertad, y mientras mejor la conozcamos, mejor podremos anticipar lo que el ser humano hará bajo ciertas circunstancias. Cuando conocemos a las personas, dice el autor, sabemos cómo van a decidir y sabemos qué resultado va a haber de esa decisión. Y si nosotros podemos saber eso, Dios comprende totalmente estas leyes y por eso no sorprende que Él sea capaz de determinar las acciones futuras del ser humano sin violar su libertad moral, aunque no entendamos plenamente esto. Entonces vamos a decir así, Dios ya sabía que Judas iba a traicionar a Jesús, porque Él ya sabía cómo era Judas en su corazón, que le encantaba el dinero. Juan dice que Judas era el tesorero de los 12 y que él guardaba el dinero en la bolsa de las ofrendas y que él sustraía para comprarse sus chicles, sus cosas personales, Judas. Entonces muchos dicen, pobre Judas, Dios lo predestinó para que entregara a Jesús y para que se perdiera. Pues sí y no. Sí, Dios ya sabía que Judas iba a hacer eso, pero porque Judas así era él y él tomaba esas decisiones. Así que Dios lo único que usó fue las malas decisiones de Judas para que entregara a Jesús, para que llevara a cabo su plan y nos salvara a nosotros. No sé si alcanzo a explicar lo que quiero dar a entender, ¿verdad? O sea, ya sabemos. Y me dicen, hermano, es que quedé embarazada y no sé cómo. Carambas, no sabe cómo quedó embarazada, no llevó biología en la primaria. No, es que sí, entonces sí sabe cómo. Sí sabe cómo sucedió. Dios ya sabía que iba a tomar esa mala decisión y que iba a quedar embarazada, pero también Dios ya sabe que ese niño que tiene ahí en el vientre o esa niña le va a servir al Señor. Porque Él está encaminándolo a bien. Y así. Entonces vamos a decir que de antemano Dios ya sabe la reacción de cada uno de nosotros. Y en esa reacción que Él ya conoce, porque nos conoce perfectamente, Él hizo su plan. Y dijo, Elías va a tomar esta mala decisión porque ya sé que lo va a hacer, es inevitable porque así es, y esta mala decisión lo va a llevar a esto, y entonces aquí yo puedo meterme y hacer que esta mala decisión se convierta en una buena para él, y así estructuró todo un plan. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tomamos pésimas decisiones en nuestra vida? Pero sabe que esas pésimas decisiones nos trajeron esta tarde aquí. Todas esas malas decisiones que tomamos son el resultado de que Dios nos trajera aquí esta tarde a escuchar esto. Qué bonito, ¿verdad? No lo había pensado así. A lo mejor no, pero es cierto. Es cierto, porque si no, ¿qué hace una hondureña hasta por acá? Digo yo, ¿no? Fíjese, y así podemos hablar de cada uno de nosotros.
Todas esas malas decisiones, Dios las encaminó para que llegáramos hasta este momento aquí. Las malas decisiones de nuestros padres, Dios las usó para que llegáramos a este momento aquí. Las malas decisiones de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo, mi hermano, escuche hasta dónde llega el plan de Dios. De cientos, de miles de años para que usted y yo estuviéramos en esta tarde escuchando esta palabra. Así que gloria a Dios por la vida de todas esas personas. Los que lo alcanzaron a conocer, pues Dios sabe por qué, y los que no, Él sabe por qué, pero digo, yo no me preocupo mucho por ellos, me preocupo por mí. Y le doy gracias a Dios de que me haya escogido. Amén. Y luego dice, se dice que priva al ser humano de toda motivación para buscar la salvación. Están aquí negando la teoría del plan divino. No es lo mismo que acabamos de leer. Nada más aquí ya están hablando de la salvación. No, pues es que si todas las cosas suceden como Dios las ha decretado, la gente llegará a la conclusión lógica de que no deben preocuparse por el futuro, ni hacer ningún esfuerzo para obtener la salvación. Si la destrucción de algunos ha sido predeterminada, entonces se van a perder a pesar de sus mejores esfuerzos. Y si su salvación ha sido decretada, se salvarán aunque descuiden la salvación, aunque se descuiden los medios de salvación. Pues ¿para qué salimos a predicar? ¿Para qué vamos a abrir una iglesia y vamos a dar estudios? El que va a ser salvo, va a ser salvo. Y ya no hay nada que hacer. El que se va a perder, se va a perder. Pero dice, no, así no es la cosa. La regla de conducta que el ser humano debe seguir es la ley y el evangelio. Y jamás podría ser el decreto de Dios, que nadie lo conoce. Dios no solo ha decretado el destino final del ser humano, sino también los medios para conducirlo a ese fin. Por ejemplo, Dios le reveló a Pablo que todos los que estaban con él en la embarcación se salvarían. ¿Se acuerdan? Iban en el barco, Pablo iba preso, se desata una tormenta. Y Pablo les dice, señores, ya tienen tantos días sin comer, levanten ese ánimo, pónganse a comer. En la noche un ángel de Dios vino y me dijo que ninguno de ustedes se iba a perder. O sea, ninguno se va a morir. Así que coman. Ese era el plan de Dios. Sin embargo, era igualmente cierto que para lograr este fin, los marineros tendrían que permanecer adentro del barco. Y usted lo puede corroborar, lea el capítulo de Hechos 27, y ahí está toda la historia. El plan de Dios era que ninguno se iba a ahogar, pero tenían que estar adentro del barco. El decreto de Dios debería motivar a los seres humanos a esforzarse, dado que el decreto unifica el fin y los medios, y el fin es decretado solo como un resultado de los medios. Es decir, medios que incluyen el esfuerzo humano. Y vamos a leer estos dos versículos, mis hermanos, para que quede bien claro de lo que estamos hablando. Efesios 2:10 y Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Ajá. ¿Qué dice Filipenses 2:13? ¿Okay? Efesios 2:10, hermana Reina. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces las obras buenas Dios ya las preparó para que nosotros las hagamos. Dios ya las hizo. Hay que hacerlas ahora. Es parte de nuestro esfuerzo. ¿Qué dice Filipenses? Porque Dios es el que en nosotros produce así querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que pone a nosotros el querer como el hacer? Dios. ¿Y quiénes son los que las hacemos esas cosas? Nosotros. Y luego dice Pablo que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Quién la va a cuidar? ¿Dios? No, nosotros vamos a cuidar nuestra salvación. O sea que nosotros también tenemos que esforzarnos. ¿Pero para qué, pastor? Pues porque la Biblia lo dice. Yo no alcanzo a entender completamente el plan de Dios, ni le puedo decir la predestinación tal cosa, el libre albedrío otra cosa. Lo que sí le puedo enseñar, que es lo que dice la Biblia, es que Él nos escogió y Él nos salvó y que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Eso sí le puedo decir. ¿Por qué Dios hizo así las cosas? ¿O por qué así dice la Biblia? Eso pregúnteselo al Espíritu Santo, que fue quien la inspiró. Yo solamente enseño lo que dice ahí. No pretendo saberlo todo, ni tratar de que usted
crea que yo lo sé todo. Pero lo que dice ahí sí lo podemos entender. Se dice que Dios es el autor del pecado. Por eso no creen en el plan de Dios, ¿no? Que sea una doctrina bíblica. Si Dios ha decretado la existencia del pecado, debe considerarse el autor del pecado. Pero esto no puede ser cierto, dado el hecho de que Dios es santo. Él aborrece el pecado y las Escrituras enfatizan su pureza moral. Sin embargo, se puede decir que en el decreto, en el plan, da a entender que Dios es solamente autor de seres morales y libres y que ellos mismos son autores del pecado. Con relación al pecado, el decreto no es un decreto eficaz, más bien permite que el pecado ocurra. Dios no decretó producir el pecado directamente por medio de su poder divino y eficaz. Reconocemos, escuche bien lo que dice el autor, que lo considerado anteriormente no resuelve la dificultad. El problema de la relación de Dios con el pecado sigue siendo un misterio para nosotros, el cual no podemos resolver. Oiga, pastor, pero ¿por qué Dios permitió que Adán fallara? ¿A poco Dios quería mandar a Jesús a sufrir en la cruz, a morir? ¿Por qué no lo impidió antes? No sé. Yo no sé. Así lo quiso hacer Él, y ni modo que yo sea más inteligente que Dios. Ni modo que yo sea más sabio que Dios. Como mucha gente pretende, sobre todo los ateos, ¿no? No, son puras mentiras, ese libro es pura mentira. Mira que Dios se contradice, que Dios... Eso es problema tuyo. Yo creo lo que dice la Biblia, cómo lo dice la Biblia, y lo demás, pues algún día se lo preguntaré yo al Señor. No sé, es el plan que Dios hizo. Y como considero que Dios es sabio, infinitamente sabio, considero que su plan es infinitamente sabio también, que es el mejor plan que a Dios se le pudo ocurrir. Entonces, para mí es el mejor plan que existe y no hay otro mejor. Así que allá en casita, Dios me le bendiga, mis hermanos. Gracias por estarnos mirando.